Hola, buenos días. Un cordial saludo para todos. Hoy tenemos el gusto de presentar la conferencia de Sonsky Instrument. Vamos a iniciar. Primero que todo, pues muchas gracias por su participación en el marco de la Feria Expo GPA. Y con muchísimo gusto vamos a presentar una representación nueva de Sonsky que tiene equipos para pruebas de llama y para análisis de humos y demás que consideramos muy importante para cubrir nuestro portafolio, adicionalmente para prestar un servicio muy interesante en equipos de estas características para el mercado colombiano y latinoamericano. Entonces, dicho esto, vamos a empezar. Lo primero es Sonsky arrancó actividades en el año 2000, estamos en el 2026, tenemos 26 años de actividad de Sonsky. Para nosotros es una nueva representación, como les menciono. Vamos a detallar esos aspectos y con muchísimo gusto vamos a atender inquietudes al final. Entonces, desde hace 26 años, con sede en China, viene presentando equipos para realizar pruebas en el sector de cables y alambres, o wire and cable, sector de la construcción, equipos contra incendios, aspersores, grandes proyectos y servicio postventa. Entonces, es interesante no solo tener el, lo relacionado con estos equipos, sino también el servicio postventa que puede ofrecer gran solución al atender rápidamente y dar las respuestas al mercado y sus inquietudes. Entonces, Sonsky cuenta con equipos especializados que cumplen con normas internacionales. Es importante tener en cuenta todos los ofrecimientos deben cumplir normas internacionales y vamos a detallar un poco en ellas. Desde 2015 Sonsky recibió certificación en estándar del Comité Nacional de Normas. Recuerden que las normas chinas son las GB. Y adicionalmente, el señor Wen, que es el experto, el jefe de esta área, fue contratado como experto en compilación de grupo para las especificaciones técnicas para pruebas de cables flexibles robóticos. Entonces, eso es una garantía de que se tiene una empresa seria y adicionalmente con mucho conocimiento de la normatividad y de los requerimientos de prueba. Pues lo primero es sobre nosotros, equipo técnico y de servicio. Se tiene un equipo de investigación y desarrollo con más de 20 personas, con adicionalmente un trabajo adicional de otros grupos que permiten realizar los desarrollos, actualizarse en relación con las normas y presentar diferentes propuestas al ejecutivo. También hay un equipo para postventa, que es muy importante que lo tengan en cuenta. No solo la compra del equipo, no solo la instalación del equipo, sino el servicio postventa que puede permitir atender inquietudes, solucionar problemas y verificar que los equipos, que los demás elementos están funcionando correctamente en el tiempo. Entonces, para ello, Sonsky presenta la solución laboratorio que corresponde a equipos instalados en diferentes laboratorios, equipos de prueba, hornos, y adicionalmente un grupo de staff de apoyo y las patentes. En lo que vemos corresponde a más de 200 patentes que ha desarrollado y que están inicialmente implementadas en China, pero vamos a ver posteriormente a qué países corresponde actualmente la ampliación de este servicio. Para pruebas de combustión y fuego se tiene en wire and cable o cables de alambre. Entonces se tiene una amplia gama de cables que requieren cumplir las pruebas de llama, las pruebas de combustión, debido a que se instalan y deben cumplir un largo plazo. Normalmente, aunque no está plenamente establecido, hablamos de mínimo 20 años como una convención, y adicionalmente la aplicación, el uso va a variar. Cada vez se requiere que los cables tengan una sección menor, que permitan conducir más energía y adicionalmente que cumplan los requerimientos de llama en espacios más estrechos, como serían
en un transporte ferroviario, en un automóvil, en un avión o en diferentes instalaciones robóticas. Entonces, todo este tipo de exigencias lleva a la necesidad de tener los materiales más adecuados, obviamente, pero también tener instrumentos que permitan verificar el cumplimiento de las pruebas. Hablamos de pruebas UL, BDE, CSA, también podría ser British estándar, para el caso colombiano serían las normas ICOTEC y las variantes dependiendo en cada país del tipo de regulación, pero basado en normas europeas, en normas de la IEEE, en normas UL o comparativas. Adicionalmente para plásticos, instrumentos de prueba eléctricos y adicionalmente para poder tener en diferentes entidades como universidades, empresas y instituciones de investigación y desarrollo pruebas que puedan realizarse conjuntamente o que puedan realizar para saber si los productores cumplen los requerimientos de norma. Algunos de estos equipos, vamos a detallarlo entonces, IEEE 60332 Radio 3, equipo de inflamabilidad vertical. Estos cables agrupados es una prueba bien exigente dependiendo de la condición de fuego, la temperatura, la intensidad de la llama, la altura de quemado de los cables y demás. Entonces este tipo de cosas pues son muy exigentes y hay que tener el equipo adecuado. Aquí vemos la EN 50399, que sería una variante española para pruebas internacionales, aparato para prueba de liberación de calor de alambres y cables, el ensayo de propagación de llama en alambre y la British Standard 6387 o la 8491, prueba de integridad del circuito. Este tipo de cosas se tienen a través de Sonsky, no solo las cámaras de llama, sino también este tipo de equipos para densidad y demás. Está la cámara normal, la prueba de densidad de humo, para determinar la variación de la transmitancia con el tiempo, la densidad de humo, el BOF4 y en general el comportamiento de los diferentes materiales a la llama. Recuerden que lo ideal es que la transmitancia varíe poco con el tiempo, de tal manera que se pueda hacer una simulación en la cual hay generación de luz, no se oscurezca completamente y las personas puedan desplazarse, y es una instalación cerrada, puedan tener la visibilidad correcta y puedan evacuar una instalación. En el caso de índice de oxígeno, es un equipo muy interesante, muy necesario también, donde se realiza la calibración del oxígeno al 0%, al 100%, y se evalúa para los diferentes materiales a temperatura ambiente o a diferentes temperaturas cuál es el valor de índice de oxígeno. En la medida que el material tenga un índice de oxígeno mayor, pues va a ser, digamos, más retardante la llama. Igual los materiales se queman, pero el tiempo y las condiciones de quemado pues van a afectar en el desempeño en una instalación. Otra prueba que se ha puesto muy de moda es la IS 60754, que corresponde a análisis de gases y gases ácidos halogenados. Normalmente ahora se recomienda mucho el uso de no halógenos y obviamente es necesario validar, verificar el contenido de halógeno, si es de flúor, cloro o alguno de los otros elementos de la tabla periódica de ese mismo grupo, pues entonces hay que evaluar el contenido de gas ácido y expresarlo de tal manera que se pueda conocer cuál es el porcentaje y si está entre los rangos permitidos o no. También hay un túnel horizontal de Steiner, hay toda una amplia gama de pruebas basadas en las normas internacionales. ¿Aló? Eh, por favor, ¿hay algún comentario a la fecha?
Ah, bueno, perfecto, muchas gracias. Por favor, cierren el micrófono. En dado caso, al final, con mucho gusto podemos atender sus inquietudes. Muy amables. Aquí tenemos también materiales para construcción. Tengan presente que estos materiales para construcción deben ser evaluados de tal manera que se evalúen, se prueben su comportamiento al fuego y a otras, obviamente las propiedades mecánicas, las propiedades térmicas, las propiedades de estabilidad y demás, antes de colocarlos en una instalación. Cuando están colocados en una instalación, saber cuál es el comportamiento y garantizar en buena medida la retardancia de la llama de los materiales de construcción. Entonces, la combustión de estos materiales se refiere a los cambios físicos y químicos que ocurren cuando estos materiales se queman o en contacto con el fuego. Este comportamiento se mide pues, a través de la ignición y la propagación de llama en la superficie del material, la generación de calor, la generación de humo, la carbonización que puede ocurrir, la pérdida de peso y la generación de productos tóxicos. Entonces, todo este tipo de cosas es conveniente analizarlas en materiales de construcción. Si, por ejemplo, colocamos, solo menciono como un ejemplo, un polietileno o un polipropileno y no evaluamos previamente el comportamiento ante el fuego, pues vamos a tener un material muy resistente desde el punto de vista físico, pero cuando se aumente la temperatura o cuando se presente una propagación de llama, pues vamos a correr un riesgo porque vamos a tener una extensión de la llama debido a que no usamos el material adecuado para cada caso. No hay ningún material que sea digamos, imposible de usar, pero sí hay que hacer adecuaciones o formulaciones, uso de retardantes, uso de aditivos o buscar cuál es el material más adecuado para cada aplicación. Por favor, tenga presente eso y obviamente todo este tipo de equipos permiten conocer cuál es el mejor uso de cada material. Aquí tenemos algunos de los equipos, entonces hablamos de cono calorimétrico para evaluar el comportamiento al calor, el, el artículo de combustión individual para conocer cómo se comporta cada material, si quieren hacer pruebas de evaluación de materiales, comparaciones, ideal que pueda comparar cada material, PVC, polietileno, poliamida, poliuretano o cualquier otro que sea material de construcción. Incluso cuando tienen rellenos, cuando tienen diferentes tipos de aditivos, si son materiales reciclables o no, es muy conveniente hacer las pruebas antes de, digamos, definir solo por precio el uso de un material de construcción. También para pavimentos hay un equipo especial y la prueba de no combustibilidad. Todo eso depende de las normas, depende de la aplicación, si es pavimento, si es cable, si es diferente tipo de paneles para uso interior, uso exterior, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Aquí tenemos también para materiales de construcción la norma ASTM D2843, la densidad de humo. Es similar a la que veíamos anteriormente como densidad de humo, donde se determina el contenido de humo cuando arranca la llama y se puede evaluar la variación de la transmitancia con el tiempo. En el caso de la ISO 11925-2, es un ensayo de inflamabilidad para materiales de construcción. Entonces, es conveniente saber si el material es fácilmente inflamable o no. Si el material es fácilmente inflamable o no, se puede propagar la llama a través de la pared, a través del cielo falso, a través del cable o a través del piso, o si es por ejemplo una construcción en PVC únicamente, si no tiene los aditivos, los retardantes, todos los demás componentes, pues puede generar humos y afectar el desempeño, la inflamabilidad y adicionalmente el resultado en el producto terminal. La STME 119, pues tenemos el horno vertical para componentes de construcción. Hay horno vertical, hay horno horizontal. Entonces depende todo de la norma, del requerimiento y lo ideal es tener mucha tranquilidad en que se tienen los equipos, que se tiene la metodología adecuada, que se cumple la norma internacional para poder realizar las pruebas correspondientes. Como ustedes pueden ver, toda esta aplicación tan grande es conveniente tenerla en cuenta
cuando se realizan pruebas para resistencia a la combustión al fuego. Muchas veces muchos de los materiales que usamos normalmente permiten la propagación de las llamas y no lo conocemos. En el caso, por ejemplo, de madera, en el caso de algunos cielos falsos, en el caso de algunos elementos de construcción, lo ideal es tener la tranquilidad de que se han utilizado, se han escogido y se han instalado los materiales más convenientes. Y obviamente una adecuada ventilación, que la temperatura se mantenga lo más posible, todo para evitar la propagación de las llamas. En el caso de Vietnam, por ejemplo, tenemos para textiles, fibras, electrodomésticos, materiales aeronáuticos, materiales marinos, juguetes infantiles y demás. En el caso de textiles y fibras, por ejemplo, aparentemente uno no pensaría en eso, pero puede resultar muy importante evitar que se propague la llama a través de, por ejemplo, unas cortinas, a través de unas instalaciones en la casa o en los electrodomésticos que no generen cortos y no generen propagación de las llamas. Con mayor razón en materiales aeronáuticos o espaciales o marinos donde las personas están en un espacio confinado y pueden correr un riesgo si los materiales presentan fallas durante la aplicación, durante el uso, durante el traslado en diferentes sitios. Y los juguetes infantiles, pues también, todo eso puede generar propagación de la llama y pues casos bastante delicados para la salud de las personas. Aquí también hay una prueba que llamaríamos prueba de esquina o prueba de corner, que se utiliza para, por ejemplo, muebles tapizados. Uno pensaría que el mueble tapizado no tiene ningún problema, pero es conveniente que se tenga la precaución de evitar usar el material porque es bonito, porque es sencillo, porque es económico o porque la madera pues tiene un costo inferior a otros materiales y al final que el conjunto pueda propagar la llama. Pues aquí hay algo interesante que está la ISO 9705 para pruebas de resistencia al fuego, prueba de cámara a escala real para productos de superficie, colocar la silla, el material lo que va a utilizar y evaluarlo ante la llama. La NFPA 266 para determinar características de los muebles tapizados expuestos a una fuente de ignición de llama. El análisis de gases, entonces la concentración de CO, CO2, de hidrocarburos, dióxido de nitrógeno que se genera con motivo de las llamas. Y el análisis de humo, que sería la densidad óptica de humo, donde se busca conocer qué tan rápido se queman, qué tan rápido pueden propagar o pueden generar, en este caso sería los humos, y que esa intensidad de los humos pueda afectar el desplazamiento de las personas. Hay otro caso que corresponde a hornos de conductos de ventilación, con puertas cortafuegos y demás, también por ejemplo para bomberos, instalaciones y demás. Sería muy conveniente que tuvieran, o empresas que tienen productos inflamables, que tengan también todo este tipo de equipos, todo este tipo de validaciones antes de salir directamente al mercado para evitar pues, ese montón de riesgos que hemos mencionado. Barras eléctricas, ventiladores y demás. Entonces, aquí se tienen algunos ejemplos, como una estructura vertical y horizontal para prueba de resistencia al fuego, una estructura horizontal y pruebas de resistencia al fuego en ductos de ventilación, que obviamente tienen unas dimensiones mucho más reducidas, no son, digamos, infinitas. Ahora viene la parte de equipos contra incendios. Entonces, así como se tiene pruebas, también hay que tener una instalación contra incendios y eso es conveniente tenerlo para prevenir una conflagración y la extensión de la conflagración en algunos casos a todo un edificio, a toda una empresa, a todo un laboratorio. Son pruebas de rendimiento físico y mecánico en las mangueras contra incendios para garantizar que cumpla con las especificaciones. Si las mangueras contra incendios fallan, pues entonces tenemos que el flujo de agua o de refrigerante o el material que se defina para extinguir la llama, pues no va a funcionar adecuadamente. Los requisitos de rendimiento y las normas de inspección establecidas. Pues algunas de estas son para pruebas de manguera contra incendio,
para presión en la NFPA 1961. Recuerden que la NFPA es especialista en estas normatividades para fuego, para prevenir la propagación y el daño que pueda ocasionar. En este caso también la NFPA 1961, el ensayo de inflamabilidad, materiales de construcción y la prueba de resistencia a la abrasión de las mangueras. Y las mangueras deben jalarse, arrastrarse y demás, y presentan fugas y daños, pues ahí tenemos un problema porque no se va a extinguir el fuego. Algunos de los equipos recomendados también, pues, para pruebas de envejecimiento, pruebas de propiedades físicas y demás, de acuerdo a la NFPA 1961. Vamos a ver algunos equipos que se han instalado ya por parte de Sonsky Instruments en Corea del Sur. Pues son instalaciones contra incendio, como extintores, rociadores, compuertas, cortafuegos y sistemas de extinción de incendios por gas, alumbrado de emergencia y sistemas de indicación de evacuación. La idea es que se puedan realizar pruebas periódicas y se pueda garantizar que este tipo de elementos van a funcionar adecuadamente en el momento de una conflagración. Los hidrantes también, este tipo de hidrantes pues, deben garantizar el funcionamiento, que va a abrir la válvula, que va a funcionar, que va a enviar a través del manómetro y la tapa y todo lo demás, que van a afectar la boca del incendio y que van a permitir su extinción. Algunos equipos recomendados, pues está suministro de agua, alta presión y gran caudal, la prueba de resistencia a la presión de hidrantes, la prueba de rigidez de hidrantes. Este tipo de pruebas hay que hacerlas para evitar sorpresas y que en el momento en que se necesita, pues no funcione el equipo contra incendios. Prueba de resistencia a la presión en la boca de incendios, importante, y la pérdida de presión de hidrantes contra incendios interiores y reducción de la estabilización de la presión. En la medida que haya pérdidas, pues vamos a tener una gran dificultad en mantener la presión, el flujo y demás para suministrar agua o el refrigerante que considere ante una conflagración. Otro ejemplo está en Corea del Sur, equipos para uso exterior, para uso interior, hidrantes como veíamos, y sistemas de suministro de agua a alta presión. Otra parte que se llama Clean Sprinkler, aparece como los aspersores para pruebas de resistencia a la presión del agua y la tranquilidad para garantizar que los rociadores no presenten fugas, deformaciones ni daños. La prueba del aspersor es que pueda generar el chorro de agua en el momento que se requiera, pero que funcione todo el sistema adecuadamente. Algunos equipos, medición del coeficiente de caudal y la prueba de tranquilidad de los rociadores. También tenemos la prueba de temperatura, de acción estática de los rociadores y esta prueba térmica dinámica de los rociadores. Ahí definitivamente unos equipos especiales que no todos tienen, no corresponde solo a pruebas de llama, sino también de rociadores, de sistemas contra incendio y demás. Y estos equipos los tiene Sonsky disponibles para el mercado. También en grandes proyectos. Se requiere muchas veces unos hornos especiales, unos equipos que permitan desmontarse y volver a montarse, y se les denomina transformadores. Entonces este tipo, pero no son obviamente equipos para uso eléctrico de alta tensión, sino básicamente para realizar pruebas en sitios, en diferentes instalaciones, y puede permitir su uso en sitio o su traslado al lugar donde se requiere. Grandes proyectos, entonces hay definitivamente una amplia gama de proyectos que se pueden realizar basados en el conocimiento que tiene Sonsky. Para casos especiales, pues lo ideal es que envíen la información del proyecto, del puente, del túnel, del sistema,
que se requiere y evaluarlo adecuadamente. Aquí caso del horno Steiner, por lo menos, hablamos de una longitud de 22 metros que permite realizar pruebas y conocer el comportamiento de los materiales ante una aplicación específica. Aquí tenemos grandes proyectos adicionalmente, pues miren este puente Hong Kong Zhuhai Macao, espero expresarlo bien. Y en este caso lo que se busca es probar la resistencia al fuego en un puente que fue construido por el Instituto de Investigación y Diseño de Transporte. Este tipo de pruebas pues realmente son muy especiales y dan una seguridad al usuario de que puede confiar en que el puente no se va a afectar por la generación de llama, la propagación o que los componentes estructurales no se van a afectar por el efecto de una llama. Imagínense la responsabilidad y la magnitud de un proyecto como este. Adicionalmente está el horno de pruebas de la Universidad de Tsinghua. Este horno vertical y el horno horizontal se combinan para realizar las pruebas. Entonces, este tipo de cosas son muy importantes para evaluar, como les decía previamente, los materiales, los equipos y demás, antes de instalarlos en su punto final. Esta universidad, específicamente la Tsinghua, ocupa el puesto 23 en el ranking de universidades. Entonces, cada vez más se ven universidades, se ven especialidades y se ven aplicaciones específicas que hay que tener en cuenta. Adicionalmente está el servicio por venta. No solo es ofrecer el equipo, también instalarlo o dar las instrucciones para instalación y el apoyo, sino también servicio por venta. En este caso, pues ahí en Vietnam, en Reino Unido, en Corea del Sur, en Lituania, en Pakistán, en Malasia, y para Latinoamérica, pues tenemos la participación de GPA SAS. Estamos a sus órdenes y esperamos pues llegar a este servicio por venta a la mayor brevedad. Para el caso específico de cables y alambres de wire and cable, nos aparecen unos equipos para características de llama. Aquí aparece una amplia gama de normas, la UL 1581, la UL 2556 y sus variantes y los respectivos intersecciones, donde aparece la prueba vertical flame, la prueba W1, la llama horizontal, la prueba de partículas, el FT1, FB2, BW1 y la llama vertical. Entonces, como pueden ver, hay que tener mucho cuidado, mucha atención para conocer cuál es el requerimiento a cumplir y escoger el material adecuado pues, para poderlo cumplir y realizar la evaluación correspondiente. Las normas son específicas y hay que cumplirlas porque cada equipo tiene un objetivo un poco diferente. Aquí por lo menos tenemos vertical frame, aparece la UL 1581, la UL 2556, para determinar entonces pruebas de IEEE, vertical frame, dependiendo de las diferentes normas, puede haber variaciones en las condiciones de prueba. Es bueno que lo tengan presente. Y el contenido de gas ácido, la UL 2556, en general los gases ácidos o los equivalentes de las normas mexicanas NMX J010 o similar. Aquí la garantía de cumplimiento, de seguridad, de mantener unos sistemas de gestión se da a través de la ISO 9001, la ISO 14001 y la ISO 45001, de tal manera que pues en el momento que se realice el servicio, el ofrecimiento, se puede enviar la copia de la norma y la aprobación de estas normas de calidad. Pues hasta aquí tenemos básicamente en el marco de la feria OGPA, la feria que une el sector plástico, caucho y cables en Latinoamérica, esta presentación muy especial de Sonsky, la cual recomendamos ver, difundir cuando tengamos el playback, difundirlo en su grupo de trabajo y adicionalmente hacer
las inquietudes, presentar las recomendaciones, los comentarios que tengan a bien hacer para cada vez poder presentar mejor servicio, dar más apoyo y constituir a Sonsky como una herramienta para todo el uso de los constructores, cableros, productores de plástico que requieran cumplir pruebas de llamas, pruebas de humos, pruebas de caracterización de materiales plásticos o de cauchos y poder evaluar el comportamiento frente a la llama y evitar la propagación para eh, evitar pues ese tipo de daños a la estructura, a los materiales, a los productos terminados. Hasta aquí en la presentación. Si tiene algún comentario, por favor. Bueno, mientras tanto les presento una panorámica del arco de Expo GPA, en el cual vamos a tener varias actividades hasta el próximo 24 de julio. Los invitamos el próximo 24 de julio a las actividades de cierre y adicionalmente durante la próxima semana vamos a tener una intensa ruta de actividades 21, 22, 23 y 24 para hacer el cierre de la feria y presentar las representaciones y adicionalmente los stands finales. En este caso pueden ver el stand de Sonsky, aunque no lo visitamos hoy, pues ahí está la imagen correspondiente. Para todos entonces, un cordial saludo, muchas gracias por su tiempo, por favor examinen con su grupo, difundan y un feliz día, feliz fin de semana para todos. Saludos de Expo GPA y la plataforma Visiri del 3D. Gracias, muy amable.